Hermanos, gracias por esta oportunidad que me permite el Señor, el pastor consistorio y la iglesia de estar esta mañana aquí con ustedes. Yo creo que el más bendecido soy yo. En el 99, nada más hablé con el pastor Neri, no me despedí de mis amigos, de mis hermanos. Le dije, me voy a Ciudad Juárez y me fui. Ya estando allá, sin dinero, no habían celulares como ahorita, había que comprar una tarjetita, perdí comunicación con la iglesia, con mis hermanos, como 3 años o 4 años después el Señor me permitió llegar. Pero no quiero hablarles de mí, porque mi reto es tardarme solamente 1 hora, entonces si empiezo a hablar de mí, pues no, me voy a tardar un poquito más. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Como escuchamos, el tema de esta mañana es la vida cristiana en la posmodernidad. Y está basado en la lectura bíblica que tuvimos ahí en la carta dirigida a la iglesia de Coloso, en su capítulo 4. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa con una preocupación, con un pesar en su corazón, de que ellos crezcan una vez que han sido consolados, que han sido restaurados por el amor de Dios. Él desea que la iglesia de Coloso crezca hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Es decir, el apóstol Pablo, con un amor pastoral, con un amor de amigo, con un amor de padre, está preocupado por la vida y el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso es el título, La vida cristiana en el posmodernismo, la cual esta vida cristiana estaba siendo y estaba teniendo una lucha, pues era influenciada por humanas y falsas enseñanzas. Y esta es nuestra preocupación y será nuestro enfoque en la cual pondremos atención en esta mañana. Teniendo este panorama, les invito a orar. Oremos. Padre, gracias, Señor. Que seas tú quien hable en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que confirme tu palabra en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Pablo advierte a la iglesia de Coloso 3 cosas importantes. Una es, no te dejes engañar. Y ponga atención, no te dejes engañar. Porque hay, que es la segunda advertencia, en medio de ustedes filosofías de tradiciones humanas. Y la tercera advertencia es que no son de Dios. Por lo tanto, son huecas. Este mensaje de esta mañana, amados hermanos, no es tan solo para la iglesia de Coloso, es para la iglesia del día de hoy, pero sobre todo es para tu vida. El mensaje de hoy es para tu vida. Y empezamos con el primer tema, que es cuidando nuestra comunión con Dios. La primera advertencia que vemos en este pasaje es del apóstol Pablo, es que cuidemos en esta época posmoderna que nada, pongamos atención, interrumpa nuestra relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos preocupados de aquello que rompe nuestra comunión con Dios? Estamos más preocupados de hacer a un lado nuestra comunión con Dios por ocuparnos de nuestras actividades. Pero el apóstol Pablo dice, cuidado. Hace mucho tiempo había un comercial que decía, ¿mucho qué? Mucho ojo. Mucho ojo. Ten cuidado con aquello que rompe tu comunión y tu relación con Dios. Es decir, cuida, pon atención de tu vida espiritual. Tu vida espiritual no tan solo es los domingos al entrar en el templo, es cada momento, cada respiro. Por eso el apóstol Pablo está muy interesado en que cuidemos la vida espiritual. Inicia esta perícopa en el versículo 8 diciendo,
mirad que nadie os engañe. La primera pregunta a la que contesta el sermón de hoy: ¿por qué no debemos de dejarnos engañar? ¿Por qué crees tú que tienes que cuidar que nadie te engañe? No sé cuántos de ustedes ya no contestan las llamadas del banco, porque ¿saben qué? Es un engaño. Porque saben que lo único que quiere es que usted se enganche para que al rato, ¿qué? Usted le deba al banco y ahí le estén cobrando. No sé cuántos de ustedes se atreven en la calle a comprar una cadena de oro donde se acerca a alguien con una sonrisa y te dice: mira, esta es una cadena de oro y te la vendo por tan solo 200 pesos. Ah, sí, ya la hice, ya la armé, decimos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen una compra en la actualidad? Quizás hace algunos años sí la hacíamos, y no quiero contar una historia que me pasó a mí en Juárez porque no quiero alargarme más de una hora, ¿eh? Pero, amados hermanos, debemos de estar cuidando de que nadie nos engañe, que nada interrumpa nuestra comunión con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Este engaño, amados hermanos, es igual de sutil que aquella serpiente que le habló a Eva, vestida de hermosura, vestida con una palabra suave, que le dice: Eva, mira, esto no es malo, esto te va a hacer como Dios. Una palabra sutil. Las falsas enseñanzas, las falsas filosofías que estamos viviendo en este siglo XXI, en el posmodernismo, son enseñanzas que entran como un susurro suave, un viento suave, pero que termina en un devastador tornado. Si empieza, pero acaba con tu vida. Cuando nos damos cuenta, ya nos encontramos en el mundo. Cuando nos damos cuenta, no tan solo en el mundo, sino que ya estamos haciendo cosas del mundo. Nuestro hablar es del mundo, nuestro vestir es del mundo, nuestro comportamiento diario es del mundo. Por eso el apóstol Pablo le dice y nos dice hoy a nosotros: tengamos cuidado, no pongamos oído, no creas, no te dejes engañar. Esta es la misma advertencia para ti y para mí en esta mañana. Continúa el apóstol Pablo velando por la vida espiritual de la iglesia y le dice: ahora cuida tu comunión con Dios con respecto a las influencias del mundo. El primer punto fue que cuidemos nuestra comunión con Dios. Ahora cuida tu comunión con Dios con respecto a la influencia del mundo. Y esto contesta nuestra segunda pregunta de este mensaje: ¿de qué no debemos dejarnos engañar? ¿De qué no debes dejarte engañar? La iglesia de Coloso, amados hermanos, estaba siendo influenciada por filosofías de los judaizantes. Había dentro de la iglesia un sincretismo. El sincretismo es una filosofía que trata de conciliar diferentes doctrinas. En la iglesia de Coloso habían diferentes doctrinas y los líderes o algunos cristianos querían hacer un collage. No sé si aquí se conozca la capirotada. ¿Sí la conocen? Que querían hacer de todo un rico guiso. A eso se le llama sincretismo y es lo que estaba viviendo la iglesia de Coloso en aquel entonces. El apóstol Pablo combate una desconcertante mezcla de creencias del judaísmo y paganismo, propagada por quienes probablemente se hacían pasar por cristianos, y no cualquier cristiano. Se creían cristianos
súper elevados, mejores, más santos, perfectos en comparación a otros. Amados hermanos, eso que vivía la iglesia de Coloso, también lo estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y eso, lo que vivimos nosotros, puede llegar a contaminarnos. Todo lo que vivimos ahora en el siglo XXI es una época denominada posmodernismo, la cual no ha sido nada fácil. El martes, comiendo en la casa como familia, me pregunta a mi hija: oye papá, ¿por qué los jóvenes tienen relaciones sexuales? ¿Por qué los jóvenes cometen pecado libremente? Y yo le decía: hija, es el mundo y no conoce a Dios. No, papá, te hablo de los jóvenes de la iglesia. El posmodernismo, amados hermanos, es un movimiento cultural y filosófico donde la sociedad y el pensamiento establece juicios morales. Ya es la sociedad la que te está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Y eso, amados hermanos, lo hace por medio de tendencias sociales, a través de la tecnología, como el Face, el Instagram, el TikTok, que no lo conocemos, aquí no ha llegado, ¿verdad? Está fuera de nuestra vida diaria. Esta filosofía del posmodernismo, amados hermanos, basa su filosofía en un bien común, que todo esté bien. Yo decía que todo esté light, tranquilo, suave. No sé cuántos quieren a su pastor, pero la pregunta es, ¿por qué lo quieren? ¿Por qué es duro o porque es light? A los pastores light nos quieren todo mundo, pero tantito empezamos el pastor a señalar lo malo, o igual el pastor, ¿verdad? Quiere unas ovejitas light, que no le digan nada. Y ahí va la iglesia. Y cuando la ovejita empieza a decir, ya no nos gustan los pastores. Esta es una filosofía posmoderna que prefiere estar sin problema, no pasa nada. Donde por no tener conflictos se es permitible aún las cosas incorrectas. Hay una frase que conocemos que decimos: si él se siente bien, ¿qué? Así déjalo. Cada quien va a dar cuentas de sí mismo. Este pensamiento posmoderno, que al oído parece bonito porque no nos metemos en conflictos, es hermoso, pero no es correcto delante de Dios, amados hermanos. No es sano para la iglesia. Comenta Bosch, un historiador, que este pensamiento considera que se puede lograr mejores cosas en un ambiente liberal. ¿Quieres alcanzar metas? ¿Quieres alcanzar logros? No te metas con la gente. Deja que viva liberalmente, no libre, sino liberalmente, que haga cada quien lo que se le dé su gana. Sin presiones, con pensamientos divergentes. Este pensamiento posmoderno, amados hermanos, está contaminando el núcleo familiar. De tal grado que ya nuestros jóvenes ya no se quieren casar. ¿Qué quieren los jóvenes? Unión libre, sin compromisos, el día que tú quieras, te vas. Y no ha llegado eso a nuestras familias, no ha llegado eso a nuestras vidas. Este movimiento posmoderno, amados hermanos, ha permeado la moral de nuestros jóvenes. Ya no es ni pecado, sino es común que traigan nuestros jóvenes, ¿qué? Un piercing, un tatuaje, tener relaciones sexuales. Se ha vuelto todo tan común, a veces hasta dentro de la iglesia. Y si el pastor o los ancianos lo señalan,
No, pastor, déjenlo, se va a ir. No le diga nada. Y a los 5 años votamos para que el pastor se vaya, porque nos está corriendo a la iglesia. De este pensamiento posmoderno, amados hermanos, es del que habla el apóstol Pablo y que dice que nos debemos abstener y tener cuidado. De esto debes de cuidarte tú. De esto debes de cuidar a tus hijos. Y déjeme decirle, con todo respeto, que hasta los adultos mayores ya viven una vida desenfrenada. No nada más los jóvenes. Ya empezamos a decir los adultos mayores, así soy. ¿Qué? No me digas nada porque yo ya estoy adulto, ya viví todo eso. El origen, amados hermanos, de esta filosofía, como lo dice la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9 del texto que leímos, son huecas. Todo esto es hueco, amados hermanos. No te fíes de esas enseñanzas, joven. No te fíes de lo que el mundo te enseña. Joven que estás en la universidad o que vas a ir a la universidad, prepárate. Es más, ya en la secundaria están vendiendo drogas. No en la universidad. Ya las señoritas, no sé aquí, pero en Juárez, que estamos cerca de la frontera, no quiero hablar de más. No están preocupadas los jóvenes y las señoritas de llegar virgen al matrimonio. Estas doctrinas, amados hermanos, son de tradiciones humanas y de rudimentos del mundo, dice la palabra del Señor. No según Cristo, no según su palabra. Estas filosofías son resultado de una búsqueda de llenar el vacío del ser humano. Y aunque sea este su propósito, por su origen humano, no pueden llenar tu vida, no pueden saciar tu vida, porque viene de un hombre. Hay un dicho que dice, un vaso vacío, ¿qué? No puede llenar otro vaso. Así que todo lo que venga del hombre no puede saciar, no puede llenar tu vida. El origen, amados hermanos, es de un hombre en una depravación total. Por eso el apóstol Pablo lo señala y dice que son huecas, que son vacías. Y tú debes de cuidarte, y yo y cada uno de nosotros debemos de cuidarnos de estas falsas enseñanzas del posmodernismo. Amados hermanos, el siguiente punto, hoy me faltan 10, no se preocupen, es cuida de tu vida cristiana, pero ahora obedeciendo la palabra de Dios. La primera parte es cuida tu comunión con Dios. La segunda parte es cuida tu comunión con Dios por las influencias del mundo. Y la tercera parte es cuida tu vida cristiana obedeciendo la palabra de Dios. En esta época posmoderna, el mundo, amados hermanos, ya no quiere ni en lo más mínimo le interesa escuchar las escrituras ni la palabra de Dios. Y la iglesia, eso no se lo digan al Mesías, La iglesia solamente quiere escuchar la palabra de Dios los domingos. Imagínense el mundo cómo está. Y esto responde la tercera pregunta a la que contesta el sermón, que es, ¿qué debemos de hacer para no engañarnos? ¿Qué debemos de hacer para no ser engañados? Para no ser engañados, amados hermanos, es importante analizar cómo está nuestra vida. ¿Cómo está tu vida cristiana? Que va más allá del conocimiento. Una frase es que Satanás ¿qué? Conoce la Biblia y la conoce más que nosotros.
Pero la vida cristiana va más allá de que tú conozcas los 66 libros de la Biblia. Va más allá de que tú conozcas los 5 puntos calvinistas, los puntos de la depravación total, de la reforma. La vida cristiana, amado hermano, tiene que ver con nuestra comunión diaria. Señala y subraya eso en tu corazón. Mi vida espiritual y cristiana tiene que ver con mi comunión diaria, no con el conocimiento, sino cómo vivo yo con mi Señor, con mi Salvador, con mi Redentor, con mi proveedor, cada día, cada instante. Tiene que ver con nuestra comunión diaria y con la obediencia a los mandatos de Dios. Por lo cual, ahí viene una parte difícil. Nosotros debemos en este tiempo leer y escudriñar las Escrituras. No sé si todavía nos seguimos apuntando allá cuántos capítulos leímos o ya lo borraron. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque no leemos. ¿Para qué vamos a poner a alguien allá si no lee la Biblia? No estoy criticando, hermano. Eso pasa en mi iglesia, no se preocupe. Solamente estoy señalando puntos que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida diaria espiritual. Lea su Biblia, amado hermano. Escudriñe las Escrituras. Cierre los oídos a lo que dice y marca la sociedad para hacer lo que nos manda nuestro Dios a través de su palabra. Pero no vamos a conocer lo que Dios quiere si no escudriñamos su palabra. Pedro en su segunda carta dice lo siguiente: así que vosotros, iglesia del Mesías, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Y el texto lema de nuestra escuela dominical, ¿cuál es? Antes bien, ¿qué? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cada qué? Cada domingo, porque lo repetimos y escuchamos la palabra y leemos la palabra, ¿qué? Pero no, es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días, mañana, tarde, noche, como si fuera ese café que no puede dejar, como si fuera esa concha o ese chocolatito rico que no puede dejar, que no importa la hora, usted va a la cocina y se prepara su pan con café, como si fuera ese vaso de agua con el que usted no puede vivir, no puede dejar de vivir. Así debe de ser, como aquel siervo, dice la palabra, que clama por su Dios. Creo que ya llevo media hora, todavía no. Bueno, ahí tengo por ahí mi apuntador, porque dije, avísame la media hora para que yo sepa que media hora tengo que acabar. Y si veo a alguien dormido, pues me voy a tardar otra media hora para no despertarlo. En este tiempo, es tiempo, amada iglesia, de analizar 3 áreas importantes de tu vida espiritual. Y esto me incluye a mí. Incluye a los ancianos, incluye a los diáconos, incluye a los maestros, incluye a los músicos, te incluye a ti, incluso te incluye a ti, amada visita. 3 cosas que debes de analizar. ¿Cuál es tu motivación por estar el día de hoy aquí? ¿Cuál es tu motivación diaria? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo está tu comunión con Dios? Tenemos que analizar, hermanos. No podemos seguir viviendo nuestra vida como siempre. Y tenemos que analizar en este tiempo posmoderno qué tanto estamos compartiendo de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste del amor de Cristo, del amor de Dios a aquel vecino, a aquel amigo, a aquel que te topaste en el camión, en el taxi?
¿Cuándo fue la última vez que trajiste una visita a la iglesia, al templo? Oiga, pastor, no crecemos. Ya evangelizaste, ya invitaste a alguien. Esas son tres áreas que tenemos que analizar como hijos, que son parte esencial de nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿O ya se les olvidó? Mis motivaciones, mi comunión con Dios y el tiempo que he dedicado para predicar el Evangelio a otras personas. Y podemos contestarnos estas siguientes preguntas. Y voy a elegir algunos para que la contesten a viva voz, a ver qué tan sinceros somos, como parte del análisis de la palabra del Señor. ¿Acaso estamos buscando más la aprobación de la sociedad o la aprobación de Dios? Era broma, no conteste, contéstese usted a sí mismo. Cuando se levanta, ¿qué hace? Se peina, se arregla, se maquilla, se pone las pestañas postizas, el hombre se pone perfume. ¿Está buscando ser grato delante de Dios o está buscando ser grato delante de la sociedad? Se para y se arrodilla y ora y le da gracias a Dios por este hermoso día, buscando agradar a su Señor. ¿O está más preocupado porque no se le vea la babita de la noche? Mi papá me enseñó que no debemos de salir a la calle en chanclas. Hasta ahorita lo practico, ¿eh? Pero a veces me pongo primero los tenis que orar. No, no es cierto. Yo todos los días a las 3 de la mañana le mando un devocional a la iglesia, porque salen a las 5 de la mañana a trabajar y quiero que se vayan con su pancito espiritual al trabajo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que tú estás buscando, señorita, adolescente? Busca agradar a Dios. No busques agradar a tus compañeras que ya tienen relaciones sexuales. No busques agradar a aquellos jovencitos que te dicen, ¿por qué tú no eres igual que aquella? ¿Por qué tú no te dejas besar? Porque yo busco agradar a Dios. Esposos guapos, porque yo veo aquí puro guapo, es que ya mis lentes no están buenos. ¿Se van al trabajo buscando agradar a Dios o se van buscando agradar a la que está ahí al lado suyo? Hermanas, ¿cómo se van al mercado? Está con el collar y el perfume y la cos, ¿sí saben quién es la cos? Dice una señora que va a la sierra, ¿no? Y pues ahí va caminando y de repente sale un animalito ahí bien feo, verde, grandote, y sale corriendo y dice, la cos, en lugar de decir cocodrilo. Estaba en su mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no buscamos agradar más al hombre que a Dios? Otra pregunta que nos debe de hacer reflexionar es, ¿estamos haciendo lo que la sociedad establece como bueno, aunque sea malo? La sociedad ahora te está diciendo que es bueno y que es malo. Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo que ellos establecen como bueno o malo? ¿O nuestros principios son bíblicos y estamos obedeciendo los mandatos de Dios? ¿Acaso, amados hermanos, hemos caído en el engaño de aquel susurro? Vemos más el Face que la Biblia. Y ni se diga, ahí le va a algunas hermanas, y ya hasta yo veo esto, porque tengo una esposa y una niña. Ni se diga las series coreanas o chinas. Mi esposa hasta coreano estaba aprendiendo a hablar. No es malo verlas, no estoy diciendo que sea malo. Lo malo es que invertimos más tiempo en ellas que en el estudio de la palabra de Dios. Pero yo sé que aquí no se preocupan por el tiempo, por eso mi meta es 1 hora. Porque una serie, ¿cuánto dura? 45 minutos, 1 hora 10, 1 hora 20, y ahí estamos. Espérate, deja que termine. No me hables ahorita.
Podemos pasar, podemos pasar tiempo, amados hermanos, horas en el WhatsApp, en el TikTok, en la tele, no una, sino varias veces o varias ocasiones en el día y durante la semana. Pero no estamos preocupados de los cultos o actividades entre semana de la iglesia. Pues ya cumplí el domingo, ya no necesito ir entre semana. Se acerca el tiempo de ir terminando, me quedan 45 minutos. Amado hermano, cada uno de estos aspectos que acabamos de ver, marca nuestra adoración y nuestra comunión con Dios. Esto dice, si estamos adorando, si estamos en una comunión diaria con Dios, por lo tanto es reflejo de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Ustedes saben cuál es la raíz principal del cáncer? ¿No saben? ¿Eh? Además de una frase muy conocida por el ratón Crispín. ¿Alguien conoció el ratón Crispín? Que decía, te odio, o no odio jarocho, hasta veracruzano era. El odio, amados hermanos, es una de las razones del cáncer en la vida del ser humano, porque te está acabando por dentro. Pero no es el odio en sí, es porque no tienes una comunión diaria con el Señor. Aquí vienen las enfermedades, la depresión, el estrés. ¿Por qué estar estresado si puedes levantarte y adorar a Dios? ¿Por qué estar enojado por la deuda o por la comida o por la renta, por el pago del carro? Si tienes un Dios que todo lo puede, que es dueño de todo. Mejor vive tu vida en comunión con Él y déjale a Él las deudas, pero ya no pida más acople, por favor, porque no te dejan de llamar. Déjale a Él las deudas, pero tú ya no sigas gastando. Entonces, amados hermanos, esto nos lleva y nos refleja nuestra comunión con Dios. Que esta mañana, amados hermanos, este mensaje nos sirva a cada uno de nosotros para que pongamos más atención a la voz del Espíritu Santo que a aquel susurro engañador. Que escuchemos al Espíritu Santo que te dice que no pongas oído ni te dejes engañar, pues, por estas filosofías. Cristo, amado hermano, es el único que puede llenar el vacío y puede saciar tu vida. No un tatuaje, no el licor, no las mujeres, no la carta, no el Face, no el TikTok. Solamente Cristo puede llenar tu corazón. Versículo 9 y versículo 10. En Cristo, amados hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. ¿Y vosotros estáis qué? Completos. ¿Quieres estar completo? Busca a Cristo cada día. ¿Quieres estar completo? Pon tus cargas en Cristo cada día. Me quiero tardar un poquito más ahí para mi amiga y mi amigo cronómetro, porque no quiero pasar este punto para terminar. La iglesia del Mesías es una de las más antiguas. Muchos de mis hermanos tienen muchos años. Muchos han trabajado y servido arduamente desde el esfuerzo cristiano. Pero aún así, amados hermanos, quizás el día de hoy tú te sientas cansado. Tú sientes que ya no puedes con este ministerio. Quizás el día de hoy tú tienes problemas en tu matrimonio. Quizás tu joven está recibiendo bullying. O quizás tú estás tentado para probar ciertas drogas. Que esta mañana, amados hermanos, este mensaje nos sirva para recordar que quien refuerza nuestra alma es Cristo. Quien nos da fuerza para seguir cantando es Cristo. Quien nos da fuerza para venir cada domingo es Cristo.
Y que esta mañana no te vayas sin decirle a Cristo. Voy a meterle un gol aquí al pastor Hilario. Hace muchos años, en el 2004 más o menos, yo fui a Monterrey y fui a visitar al pastor Hilario. Le digo, pastor, fíjese que acabo de entrar al seminario. El pastor Moisés Zapata, que era mi mentor, me dice, cuando veas un albañil, pregúntale algo y aprende algo. Entonces me acordé de eso y le pregunté al pastor, que no es albañil, ¿verdad? Dije, oiga, pastor, acabo de entrar al seminario. ¿Qué consejo me puede dar? Y me dice el pastor Hilario, mira, el único consejo que a mí me ha servido es que tú como pastor tienes que ser íntegro y transparente con Dios. Si tienes ganas de llorar, dile, Señor, tengo ganas de llorar. Si estás cansado, dile, Señor, estoy cansado. Si tienes problemas en la iglesia, dile, Señor, tengo problemas en la iglesia. Si tienes problemas con tu esposa, dile, tengo problemas con tu esposa. Si tiene problemas, pero tienes que ser sincero con Dios, porque Él es el que te va a restaurar y te va a ayudar. Y esa es la invitación que quiero darte. Esta mañana, todos pasamos por momentos difíciles. No importa la edad. Y quizás tú como pastor, tú como anciano, tú como diácono, tú como maestro, tú como músico, tú como esposa, tú como esposo y tú como joven, estás pasando por un momento. Yo quiero invitarte en esta mañana a que ores y le digas al Señor cómo te encuentras. Él es el único que puede llenar tu vaso. Él es el único que puede ayudarte en ese problema. Y antes de hacer esta oración, amados hermanos, quiero decirles que no se malinterprete ese sermón. Los medios y las redes sociales no son malas. Lo malo es cómo las usamos. Y ya que Dios te dio esta oportunidad de vivir en ese tiempo posmoderno, usa esos medios para hablar del amor de Dios. Deja los medios y toma su palabra. Usa los medios para escudriñar su palabra. Y en vez de dejarnos influenciar, sea un globero, no sé si se dice así, o sea un influencer, pero predicando el Evangelio. Usa los medios para predicar. Esta es la vida espiritual que debemos de vivir en los tiempos posmodernos. Les invito a que se pongan sobre sus pies y hagamos esa oración. Dile al Señor cómo te encuentras. Sé honesto, sé sincero, pero también si estás viviendo en pecado, confiésaselo al Señor y comprométete a dejarlo para vivir en santidad en este mundo, en este siglo XXI, donde está la posmodernidad. Oremos. Padre, no hay nada que podamos ocultar delante de tu presencia. No hay nada, Señor, que tú no conozcas de nuestras angustias, de nuestras necesidades y de nuestras enfermedades. No hay nada, Señor, que tú no conozcas del cansancio, de la tristeza, Padre. Por eso acudimos a ti, el único con el que podemos ser completos y llenos. Padre, oramos por el pastor de esta iglesia, para que tú seas su saciedad y tú seas su sustento. Oramos por el consistorio, Señor, para que tú les des sabiduría y ellos puedan hacer lo correcto delante de ti. Oramos por los futuros ancianos y diáconos que van a ser electos, Señor. Oramos por aquella madre que se siente violentada, que se siente abandonada, por aquella abuelita, por aquel adulto mayor. Oramos, Señor, por aquella joven que quizás no encuentra esa felicidad, ese gozo, esa alegría, Padre, para que tú sacies su vida, para que tú llenes su corazón y para que podamos entender que solamente en ti estamos completos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.